Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a las ponencias de hoy, la influencia de la Septuaginta y los rollos del Qumran en la crítica textual y la traducción bíblica. Para la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia es un honor, un gozo poder tenerlos aquí, a los representantes de las diferentes universidades y a los estudiantes del programa de teología de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Quiero en este momento hacer la presentación de las personas que estarán aquí haciendo su presentación, su ponencia. En primer lugar, damos gracias al doctor Eric Eineckel. Él es doctor en teología con énfasis en Antiguo Testamento de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, magíster en estudios religiosos y en estudios orientales, especializado en exégesis del Antiguo Testamento, autor de numerosas publicaciones sobre Septuaginta, literatura deuteronomista, literatura sapiencial y profética. Es uno de los autores del léxico griego-inglés de la Septuaginta, editor del Comentario Bíblico Internacional y actualmente profesor de idiomas bíblicos en la Facultad Católica de Teología de la Universidad de Regensburg, Alemania. El doctor Eric hará su presentación, su ponencia, y posteriormente vamos a tener al doctor Tarcisio Hernando Gaitán Briceño haciendo una respuesta y posteriormente al doctor Theo Donner. Quiero hacer una presentación también de los dos doctores. El doctor Tarcisio Hernando Gaitán Briceño es doctor en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Actualmente es docente de la Escuela de Filosofía, Teología y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana. Autor de numerosos artículos en Antiguo y Nuevo Testamento y de capítulos de libro en el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia y el Diccionario San Pablo, Pasión de Jesucristo. El doctor Theo Donner es doctor en Teología Patrística de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, especialista en divinidad de la Universidad de Edimburgo, Escocia, autor de varios artículos y libros, entre ellos El texto que interpreta al lector, La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, Fe y posmodernidad, una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado. Ha sido rector y decano de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia y actualmente es profesor en Antiguo Testamento y Teología Histórica de esta institución. La dinámica que vamos a tener entonces, vamos a tener inicialmente la presentación o ponencia del doctor Eineckel. Posteriormente, como lo dije, vendrá entonces la respuesta del doctor Tarcisio y el doctor Theo Donner. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Les pedimos que por favor apaguen sus celulares para que no haya interrupciones y cuando quieran y en el mayor silencio posible, atrás pueden tomar café o agua según su gusto. Estará acompañándonos para traducir el doctor Christopher Hayes. Muchas gracias. So, I would like to first to thank the Seminario Bíblico de Colombia and all the professors and the students for receiving me during these days and especially today. And I want to, of course, mention in particular my colleague, and I may say most of my friend, Christopher Hayes, for organizing all this. He's done a tremendous job in doing this and getting us here and getting everything organized and seeing that we are well, and he has succeeded in many ways. So thank you very much, Chris, for this. Thank you. Especially. Bueno, quiero agradecer al Seminario Bíblico de Colombia, a los profesores y los estudiantes de la institución por haberme recibido y además a este peladito acá que está traduciendo para mí porque ahora somos amigos y ha sido mi anfitrión, más o menos. So, yes, my talk will be about the texts of the Bible. I will focus on the Old Testament because this is my fields of research, and I think it is an important aspect because the Bible is
for Protestants even more, justifiably more than for Catholics. The Bible is the document on which we base, which is rooted our faith. Entonces, yo voy a hablar hoy en particular del Antiguo Testamento, pero la razón por la cual estamos enfocándonos en la Biblia es porque para protestantes y católicos, y en particular para protestantes, la Biblia es el texto en el cual nosotros radicamos nuestra fe. Yes. So, textual criticism, this part of biblical studies, which is called textual criticism, investigates the origin, but not only the origin, also the transmission and nature of the biblical text through its history. Hoy en día hoy vamos a estar enfocándonos en la crítica textual de la Biblia. La crítica textual de la Biblia es la parte de estudios bíblicos que investiga el origen, la transmisión y la naturaleza de todas las formas del texto bíblico que se puede observar a lo largo de la historia de la Biblia. And that it is important, even when you do not know the biblical languages well or profoundly, it can be noticed when you compare different Bible translations, also of different Bibles, Spanish Bibles, that there are differences. Y aún sin manejar los idiomas bíblicos, uno puede comparar distintas versiones en español y notar que hay diferencias entre las versiones modernas de la Biblia. This difference can be due to different translation techniques of the modern translator who chooses a synonym or another expression. A veces estas diferencias se deben a diferentes en el estilo o la política de traducción manejada por el traductor moderno, que a veces selecciona un sinónimo o una frase distinta para su traducción. But it can also be the result of that the translator, modern Spanish translator, choose a variant reading in another manuscript. Pero a veces el traductor, trabajando en el idioma antiguo y traduciendo al español, puede escoger un variante alternativo, una lectura distinta que se encuentra en un manuscrito o una tradición de manuscritos, pero no en otro. Because we don't have the original autographs, we don't have the papyrus or parchments that Paul used to write his letters, or we don't have the scroll that Isaiah used to write his prophecies. We have copies, but not first-hand copies, but later copies. Nosotros no tenemos hoy en día los documentos originales que fueron escritos por los autores bíblicos mismos. Nosotros no tenemos el papiro que Pablo mismo usó para redactar la carta a los romanos. Nosotros no tenemos el rollo que Isaías usó para elaborar sus profecías. Nosotros tenemos copias y a veces copias de mucho después de la redacción de los documentos originales. And of course we can understand that in those process of copying, changes were introduced into the text. Y uno entiende que en este proceso de copiar repetidamente, ciertos cambios entraron en el texto. So I will, my presentation will have three parts. The first part, I'll give an overview of the textual witnesses, the different groups of textual witnesses. Then I will, second part, on briefly what is the methodology, the main principles. And then in the third part, I will give some examples and try to show how textual criticism is applied and how important it can be. Entonces, esta ponencia hoy se va a dividir en tres partes. La primera parte les va a dar un panorama de los testimonios de los textos que son parte de... que nos brindan toda la información que nosotros tenemos sobre lo que el Antiguo Testamento dijo. La segunda parte de la charla se enfocará en la metodología que se usa para discernir cuáles de estos testimonios es más original o más antiguo. Y la tercera parte va a ilustrar con ciertos ejemplos la importancia de la crítica textual y para nuestra comprensión del mensaje de la Biblia y para la traducción. So, first part, the witnesses and the textual witnesses, and those we have to
divide in two groups, the direct, so-called direct witnesses and indirect. Direct witnesses are those manuscripts, groups of manuscripts which are written in the original language, Hebrew and Aramaic. Indirect witnesses are the old translations, the ancient translations in antiquity. Entonces arrancamos con la primera parte de nuestra ponencia hoy, que estará dedicado a los testimonios, los textos relevantes a nuestra reconstrucción del Antiguo Testamento. Y tenemos que dividir los testimonios en dos grupos. Hay testimonios directos y testimonios indirectos. Los testimonios directos son los textos o los manuscritos que están escritos en el mismo idioma en que se escribió el documento original. En el caso del Antiguo Testamento estamos hablando de manuscritos y textos escritos en hebreo o en arameo. Los testimonios indirectos son los textos que están escritos en otro idioma, son las traducciones antiguísimas. En particular, nosotros vamos a estar hablando de las traducciones al griego. So, originally the Hebrew Bible was written in non-vocalized Phoenician alphabet. Inicialmente la Biblia hebrea se escribió en una letra fenicia no vocalizada, es decir, una letra fenicia que solamente tenía consonantes. So what we here see is not this Phoenician script. The Phoenician script was used until about the 3rd century BC, and then the Hebrews used the so-called Quadrat script that we see here. Entonces, este texto que ustedes ven acá no es la letra fenicia. La letra fenicia se usó de pronto hasta el 3er siglo antes de Cristo, y en esa época se cambiaron a usar la letra cuadrada aramea, que es lo que ustedes ven acá. And this morning in the lecture on the canon, I spoke also briefly about it, and I told that some of the documents may have lost because of this change of script, because when a few generations were using this kind of alphabet, they could not read the older documents anymore, and they were not copied anymore, and they were lost. Y esta mañana en una clase, una lección que yo dicté aquí en el seminario, yo mencioné que con esta transición de la letra fenicia a la letra aramea cuadrada, es posible que se perdieron varios documentos o varias ideas o varias tradiciones, porque la nueva generación de escribas que creció escribiendo o usando la letra cuadrada aramea no habría manejado la letra fenicia. Entonces, estos testimonios y textos que no se habían cambiado a la letra aramea cuadrada se perdieron. Now, the consonants is what we see here, and consonantal script is, for most Semitic languages, almost all Semitic languages, the normal way of writing. Even today, modern Hebrew and Arabic, newspapers and books and journals are written only in consonants. Las letras grandes que uno ve en el centro de cada línea son los consonantes, y aún hasta el día de hoy y en todas las los idiomas semíticos históricamente se escribe exclusivamente con consonantes y sin vocales. The vowels were placed mostly under the consonants and sometimes also on top of it, but mostly under, from the 6th century AD. Sucedió que comenzando más o menos en el 6º siglo después de Cristo, escribas agregaron vocales mayoritariamente debajo de los consonantes y de vez en cuando un poquito por encima de los consonantes. Pero esto solamente sucedió en el 6º siglo después de Cristo. Because the Jews were having the feeling that their vocalization got lost or was threatened to be lost, and that's why they added it at that stage. Los judíos
temían que estaban corriendo el riesgo de perder la vocalización que ellos siempre habían entendido en su texto consonántico. Entonces, en esa época agregaron los vocales para no perder la vocalización que había sido dominante en sus tradiciones, en sus comunidades hasta este punto. So the process of textual variety of different texts that were in use, different forms of the text, this process already started before the vocals were added. Entonces, aún antes de agregar los vocales, había bastante diversidad entre las distintas tradiciones del Antiguo Testamento. Of the textual variety. Okay. Now let's look at the different groups of traditions, and we first start with the direct witnesses, which is Hebrew and Aramaic texts. Entonces, vamos a mirar ciertos diferentes grupos de textos y vamos a comenzar mirando los textos en hebreo y arameo. So the book, a book of the Bible, let's say Genesis, was written by an author and only in consonants. Entonces, un libro bíblico, digamos Génesis, inicialmente fue escrito por el autor solamente con el uso de consonantes. This was transmitted, copied, and then from a certain middle position here, it started to be divided in different textual witnesses. Entonces, este documento original fue copiado varias veces y en algún momento este texto comenzó a dividirse en diversas versiones. And the oldest are the texts which were found at the shores of the Dead Sea, in Qumran and Masada. Los testimonios o los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos hoy en día son los textos que se encontraron alrededor del Mar Muerto, es decir, en Qumran y en Masada. And this is a part of a manuscript that has been found in Qumran, and as you can see, there are only consonants. There are no vowels. Esta es una captura, una parte de un manuscrito que se encontró en Qumran y como ustedes pueden ver acá, solamente hay consonantes, no hay vocales. And this photo shows the excavations where the community of Qumran lived. It was an Essene. They didn't call themselves Essenes, but the way that they presented themselves was in accordance with what we know from the Essenes in other sources, and they lived in these quarters. Entonces esta imagen muestra excavaciones de la comunidad en Qumran. Ahí abajo uno puede ver el sitio donde la gente vivía, sus habitaciones, etc. Y nosotros pensamos que este grupo era un grupo de esenios. Ellos no se llamaban esenios, pero lo que nosotros podemos ver sobre su estilo de vida y de pensar cuadra con lo que nosotros sabemos desde otras fuentes sobre los esenios. And they hid the documents, the scrolls in papyrus, most in parchment, and a few ostraka also. And they hid them in caves, and one of the caves is here, the most known cave that one can see when we visit Qumran. Y ellos escondieron sus documentos, mayoritariamente papiros y pergaminos, pero además algunos ostraca, es decir, sí, pedazos de cerámicas sobre los cuales ellos se escribieron. Ellos escondieron esos documentos dentro de vasijas en las cuevas que uno apenas podía ver en la imagen anterior, que se podía ver en el trasfondo de la imagen. Yes. So those were the vessels in which the scrolls were found in the caves, and the same ceramic was also found in the excavations which I've shown in the previous slides, which confirms the relation between the caves and the community. Entonces ellos encontraron
o se descubrieron estas vasijas y adentro los textos y los escritos en las cuevas, y también ellos encontraron vasijas similares dentro de la comunidad de Qumran, que confirma la relación entre los hallazgos en el sitio habitado y los hallazgos en las cuevas cerquitas. On the left you see a photo of the scroll of Isaiah. This is one of the few scrolls that have been found which were complete, which had the whole book of Isaiah. Entonces a la izquierda ustedes pueden ver el rollo de Isaías. Este es uno de los pocos textos que ellos encontraron casi en su totalidad. Tiene casi todo el libro de Isaías intacto. From all books except Esther, fragments have been found, but in total 5,000. From biblical books, about 700 fragments have been found, but mostly very small fragments. Ellos descubrieron fragmentos de 700. Ellos descubrieron 700 fragmentos de libros bíblicos y ellos tienen evidencia del uso de cada libro bíblico, es decir, el libro del Antiguo Testamento, salvo el libro de Esther. And this is the oldest fragment. It's from the book of Samuel, and it is dated 250 BC. Este es el fragmento más antiguo, es del libro de Samuel y se remonta al año 250 antes de Cristo. Also in the fortress of Masada, you see a photo of the fortress of Masada on this rocky hill. Herodes the Great built a big fortress. Entonces esta es la fortaleza de Masada, construido por Herodes el Grande por encima de este precipicio. And during at the end of the first war of the Jews against the Romans, 1,000 rebellions withdraw and hid in this fortress. Al final de la primera revuelta judía, miles de guerreros judíos se retiraron y se escondieron en esta fortaleza. And they could resist the Romans there for 3 years, according to Josephus. Ellos lograron resistir a los romanos allá durante 3 años, según Josefo. And eventually the Romans built a ramp in order to bring their catapults and other utensils to the top, and then breach the wall and to end the occupation of the fortress. Y eventualmente los romanos lograron construir una ruta que les permitió subir toda su maquinaria de guerra para entonces superar las paredes y invadir a la fortaleza y derrotar a los judíos allá. But the rebels who hid there, they built inside of the fortress a synagogue, and in the Geniza is a room or a place under the floor where old manuscripts which were damaged and could not be used anymore were deposited, because you may not destroy them even when they are damaged. They have to be buried, and that's what happened, and they have also been found. Ahora, los rebeldes habían construido una sinagoga allá dentro de la fortaleza y en el piso, o debajo del piso de la sinagoga en la fortaleza, ellos tuvieron un depósito donde ellos dejaron todos los manuscritos dañados. No se permitía que uno desechara ningún manuscrito bíblico, entonces ellos, aún los manuscritos dañados, ellos los guardaban debajo del piso en la sinagoga, y es a través de estos hallazgos arqueológicos que nosotros tenemos un montón de información adicional sobre la forma del Antiguo Testamento utilizado por estos judíos en Masada. So Qumran and Masada, they provide us with the oldest manuscripts. They date from the 3rd century BC to the 1st century AD. And the texts that have been found there are partly in accordance with the later Hebrew texts, partly they are in accordance with the Septuagint tradition, and partly even with the Samaritan tradition, and a third part is independent.
Entonces, los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que tenemos hoy en día son de Masada y de Qumran. Se datan del tercer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, y en cierto sentido esos manuscritos concuerdan con las tradiciones hebreas más tardes que nosotros conocemos hoy en día. En cierta medida, algunos de sus textos concuerdan con las tradiciones que tenemos hoy en día en la Septuaginta. En cierta medida, hay escritos que concuerdan con el Pentateuco samaritano. Y finalmente hay otra tradición independiente que no se ve atestiguado en ninguna de estas otras tres líneas de tradición. So that was the first group, the oldest. Then comes the Samaritan Pentateuch, which is based also on this Proto-Masoretic text, not the standardized text, but the Proto-Masoretic text, originating from the 1st century BC, but the oldest manuscript that we have is from the 12th century AD. Entonces, nosotros pasamos del primer grupo de testimonios directos de Qumran y Masada a hablar del segundo grupo, el grupo del Pentateuco samaritano. Esta tradición también se basaba en el texto llamado texto proto-masorético, un texto consonántico, y aunque nosotros creemos que esta línea de tradición se remonta al primer siglo antes de Cristo, los manuscritos más antiguos de esta tradición que tenemos hoy en día son del siglo XII después de Cristo. And here on this photo we see the brother of the Samaritan high priest who shows the Samaritan Pentateuch. The Samaritans only have the Pentateuch as their Bible, only the 5 books. There is no more. And it is still written in ancient Hebrew script, not the Quadrat script that is used for Hebrew today. They use the Phoenician script, still the Phoenician script. Entonces, en esta imagen acá, nosotros vemos el hermano del sumo sacerdote samaritano, y él está exhibiendo acá una copia del Pentateuco samaritano. Los samaritanos hasta el día de hoy solamente incluyen los libros del Pentateuco en su canon bíblico, y él mostró brevemente que la letra que se usa hasta el día de hoy es la letra fenicia, no es la letra cuadrada aramea que nosotros manejamos en nuestras Biblias hebreas, sino la letra fenicia que se usaba antes de pasar el texto a la letra aramea cuadrada. These Samaritan manuscripts deviate from the later standardized Hebrew text in smaller differences. Some of them are explained by sectarian variants, sectarian changes according to the Samaritan theology. Many are harmonizations. Within the Samaritan Pentateuch, they harmonized when something was said in Exodus this way and Deuteronomy that way. The Samaritans make them equal. They harmonized it. But it also happens that the Samaritan Pentateuch has received older readings, and therefore the Samaritan Pentateuch has to be studied next to the Hebrew Masoretic text. Hay varias diferencias entre el texto del Pentateuco samaritano y el texto masorético que nosotros manejamos hoy en día. Se pueden explicar estas diferencias de diversas maneras. En ciertos casos, uno puede entender que las diferencias se deben a la teología distinta de los samaritanos. Ellos tenían una ideología distinta, entonces algunos cambios son sectarianos. Otros cambios se deben a la tendencia de armonizar eventos paralelos entre, digamos, Éxodo y Deuteronomio, o relatos paralelos que se encuentran en varios textos del Antiguo Testamento. Ellos tenían una tendencia de asegurar que las mismas ideas fueran expresadas usando las mismas palabras en
los textos paralelos. Pero también, en ciertos casos, las diferencias entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético se deben al hecho de que el Pentateuco samaritano conserva lecturas más antiguas, lecturas más ancianas. Entonces, por medio del estudio del Pentateuco samaritano, nosotros tenemos acceso a lecturas y a textos más antiguos que los que se encuentran en el texto masorético. Now, we come to the major Hebrew tradition, textual tradition, which is called the Masoretic text. So the non-vocalized text was standardized, non-vocalized in about 100 before Christ. So at that time, the consonant text was established. No, after Christ. Sorry. Okay. Entonces pasamos a la próxima y la más importante, por lo menos por razones históricas, línea de textos de evidencia directa, y es lo que nosotros llamamos el texto masorético. El texto masorético en su forma consonántica fue estandarizada más o menos durante el primer siglo después de Cristo. Aunque no tenía su vocalización, por lo menos esta forma llegó a ser coherente o consistente en el proceso de copiar. And this text was then, like I've said, vocalized from the 6th century AD onwards, and the oldest manuscripts that we have from this text are in fragments from the 9th century and the 10th century, and the complete is the Codex from Leningrad from 1008 AD. Entonces, en el sexto siglo se agregaron los vocales a esta tradición, pero los manuscritos más antiguos que tenemos de esta línea de tradición son en fragmentos del siglo IX después de Cristo, y el texto completo más antiguo que tenemos es el Codex de Leningrad, que data del año 1008. Yeah. So this is the oldest dated fragment. The Codex of Cairo. In the colophon, it is dated in the year 895 AD. Este es el fragmento más antiguo que existe hoy en día del Codex Cairo, y en el colofón se data al año 895. Yes. And this is the Codex of Aleppo, which dates from 930 AD. That's a little bit later. It's also not complete. The Pentateuch is missing. Este es el Códice de Alepo, que se data de más o menos el año 930, pero también no es completo y falta del Pentateuco. And this is a page from the Codex of Leningrad, which is complete from 1008 AD. Y esta es una página del Códice de Leningrad que sí es completo y se remonta al año 1008. So the oldest complete manuscript is 1000 AD, about the Hebrew Bible that was written from 1000 BC onwards, or maybe even older, to about 300 BC. Entonces, el manuscrito más antiguo que tenemos de esta línea masorética se remonta al año 1008, aunque está tratando de transmitir contenido que se redactó tal vez comenzando más de 1000 años antes de Cristo y que se terminó más o menos en el tercer siglo antes de Cristo. So we can assume that differences have been slapped into the slided into this text. Entonces, podemos suponer con buena razón que diferencias y cambios se introdujeron en varias etapas de estos textos. So now we turn to the indirect witnesses, which are the ancient translations. Entonces ahora pasamos de los testimonios directos, que son los textos que se escribieron en el mismo idioma en el que se escribieron los documentos originales. Y ahora pasamos a los testimonios indirectos, que son las traducciones antiguas de esos documentos. And the most important is the so-called Septuagint, the Greek translation that was made in Egypt
from the 3rd century to the 1st century BC. Y la evidencia más importante es la evidencia de la llamada Septuaginta, que se hizo mayoritariamente en Egipto, comenzando en el 3er siglo antes de Cristo y terminando más o menos en el 1er siglo después de Cristo. Of course, since it was done in those centuries BC, it was before the Hebrew Masoretic text was standardized also in its consonantal form. Cabe resaltar que el hecho de que se tradujo durante los siglos antes de Cristo, esto deja en claro que ocurrió antes del proceso de estandarización que sucedió para la línea del texto masorético en el 1er siglo después de Cristo. So it means that a variant in the Greek text can be more original than what we find in the Masoretic manuscripts, because this tradition has also been in development. Entonces, esto significa que los variantes que se encuentran en la Septuaginta a veces son más antiguos, más originales que los variantes o que los textos que encontramos en el texto masorético, porque el texto masorético seguía pasando por un proceso de estandarización por siglos después del comienzo de la traducción de la Septuaginta. Of course, it would be very interesting to know something about the history of translation. Who were the translators? Why did they translate it? How did they translate it? What sources did they have? But we know very little about this. Naturalmente sería bastante interesante conocer más sobre el proceso de traducción de la Septuaginta, quiénes eran, qué herramientas tuvieron, cómo lo hicieron, pero decir la verdad, nuestro conocimiento del proceso es muy limitado. That's one problem. A second problem is we don't have the autographs of the translators. We also have only copies of those translations. So the same process of transmitting happened also with the Greek text. Otro reto que tenemos que superar es el hecho de que nosotros no tenemos los documentos originales de la traducción de la Septuaginta. Tal como en el caso del texto hebreo, nosotros solamente tenemos copias de los documentos originales. The oldest complete document of the Septuagint is the Codex Vaticanus, which has the whole Bible, also the Greek New Testament. But it dates from 4th, 5th century AD. El documento más antiguo que tenemos de toda la Septuaginta es el Codex Vaticanus, que se remonta al 4º o 5º siglo después de Cristo. Now, this Septuagint translation has also been revised by Jewish. It was a Jewish translation. It is clear. It is done by Jews before Christ for the Jewish-speaking people, mainly in Egypt, because there was a large Jewish community. Entonces, esta traducción del Antiguo Testamento en griego, lo que llamamos la Septuaginta, fue una traducción realizada por judíos y para la comunidad judía antes del surgimiento del cristianismo. And it was, not all the books were translated the same way. Some were more literal and others were more freely. Like the historical books, Joshua, Judges, Samuel, Kings were more closer to the Hebrew, while Job and Isaiah is a more free translation. Y el estilo de traducción de los distintos libros del Antiguo Testamento no es uniforme. Libros históricos como Josué, Reyes, Samuel, etc., se tradujeron en una manera bastante literal, bastante cuidadosa, pero los libros como Job o Isaías se tradujeron de manera más libre. But from the moment that the Hebrew text got standardized, some of the Jewish scholars were not satisfied anymore with this Septuagint because it deviated. Of course it did, because it was a translation from an older stage. They were not satisfied, and they revised it towards the, at that time, standardized text.
Entonces, aunque la traducción preliminar de la Septuaginta sucedió en los siglos antes de Cristo, cuando se estandarizó el texto masorético, más o menos en el primer siglo después de Cristo, algunos judíos que estaban usando la Septuaginta dejaron de estar satisfechos o contentos con la versión actual de la Septuaginta porque habían tantas diferencias entre la Septuaginta y la versión estandarizada, dado el hecho de que la Septuaginta dependía de tradiciones previas que no habían pasado por el proceso de estandarización. And those three gentlemen are Aquila, Symmachus, and Theodotion, who the one more literal, the other more freely revised or retranslated the text in Greek. Entonces nosotros conocemos de tres caballeros, Aquila, Symmachus y Theodoción, que realizaron nuevas revisiones de la Septuaginta, de la traducción del hebreo al griego, algunas más literales, algunos más libres, pero de manera que era más similar, más consistente con la versión hebrea estandarizada. And then there is Lucianus, probably a Christian, who also revised the Septuagint to make it more, the Greek more grammatically, according to the classical grammar. Y además había un traductor, Luciano, de pronto un cristiano, que corrigió o revisó la Septuaginta para que el griego de la Septuaginta sea más coherente con las normas clásicas de griego. Now, so there was a whole variety of Greek translations circulating, and Origenes wanted to make order in this somewhat chaotic situation. Y entonces, durante los siglos después de Cristo, se estaban circulando varias versiones en griego del Antiguo Testamento. Y Orígenes, el padre de la iglesia, querría generar algo de orden en este caos. And he did so by making the hexapla, which is a work in 6 columns. That's what the word hexapla implies. Y él lo hizo por medio de realizar el llamado hexapla, que es una obra en 6 columnas, como implica el nombre hexapla, hex de griego, 6. Now, this is a fragment of the hexapla, but it's a palimpsest, so it has been, the parchment has been reused to write another text on top of it, and that's why it is almost unreadable. Ahora, este es un fragmento de la hexapla. El problema es que este documento fue usado o reusado por otro escriba más tarde y ellos escribieron por encima de la hexapla otro documento y por tal razón es bastante difícil leer el texto que subyace el hebreo que se ve allá. Mine needs radio, infrared reading to read what is behind. Entonces, hoy en día se puede reconstruir, leer lo que queda detrás del texto más tarde que se escribió por encima del texto original por medio de usar radiografía infrarroja. Yeah. But this is a reconstruction of a fragment of the hexapla. So you have the Hebrew. So what Origenes did was the whole Bible, from the beginning to end, to write it in columns, from Genesis until Malachi. First column, the Hebrew. Second, the Hebrew words in Greek letters. And then the translation of Aquila, Symmachus, Septuaginta, und Theodotion. Entonces, esta aquí es una reconstrucción de la hexapla de Orígenes. Y la hexapla originalmente habría comenzado en Génesis y terminado en Malaquías. En la columna a la izquierda está el texto en hebreo. En la segunda columna está el texto en hebreo, pero transliterado en caracteres griegas. Y después sigue la versión de la Septuaginta revisada por Aquila. Después la versión de Symmachus, después la versión que simplemente llamamos hoy en día la Septuaginta, y en la última columna la versión de Theodoción. And this was an enormous work in 15 volumes, 6,000 pages. Era una obra enorme en 15 15 books. tomos y en total fue 6,000 páginas. Now, Origenes
who was residing in Alexandria in Egypt, got in conflict with his bishop, and he had to leave Caesarea. He had to leave it, and he moved to Alexandria, and he moved to Caesarea. Entonces Orígenes previamente estaba viviendo y trabajando en Alejandría, en Egipto, pero tuvo un conflicto con su obispo, entonces tuvo que trasladarse a Siria, a Cesarea. Yes, Caesarea Maritima. And yes, because he was in conflict with the bishop, his works were not copied as faithfully or as much as other authors. Entonces, por razón de su conflicto con el obispo, sus libros y sus obras no fueron copiados con tanto cuidado como uno habría esperado en esa época. And that, for the Hexapla, this has been a very bad development because it was not copied any further. We only have fragments, mostly in quotations of other authors who did not have a conflict, and those works were copied. Entonces, esto fue un desastre en el caso de la Hexapla porque no se sigue copiándola. Entonces, la mayoría de la evidencia que nosotros tenemos hoy en día sobre la Hexapla depende de fragmentos que nosotros encontramos en las obras de otros autores. From this Hexapla of Origenes, the Greek text, the bishop Paul of Tella made a Syriac translation of the column of the Septuagint. Paul of Tella. No obstante, el obispo Pablo de Tela hizo una traducción siríaca de la quinta columna de la Hexapla, es decir, la quinta columna es la columna de la Septuaginta. And this is called then the Syro Hexapla, and this is better preserved. It's not so fragmented. Y esta traducción siríaca se llama el Syro Hexapla, y esto se ha preservado mejor que las otras partes de la Hexapla. Yeah. But it is a Syriac translation from a Greek work, which is then translated from Hebrew. So we have a double translation. Pero es una traducción siríaca de una obra en griego que fue traducido de una obra en hebreo. Entonces nosotros tenemos dos pasos de traducción. So this is also in antiquity, the Latin churches, so in North Africa, in Italy, of course, and in Gaul, they were using Latin in the church. They also needed a Latin Bible, and they translated the Septuagint into Latin, the so-called Vetus Latina. Bueno, hay otro grupo de testimonios indirectos y que se encuentran en latín. Los cristianos en África del Norte, en Galia y en Italia necesitaban una Biblia en latín. Entonces ellos realizaron una traducción con base en la Septuaginta, y esta traducción se llama la Vetus Latina. Later, Jerome made a new Latin translation, the so-called Vulgata, and this replaced then the Vetus Latina. That was also the intention to replace it. And then this Vetus Latina got out of use and was no longer copied. Después de un rato, Jerónimo realizó su propia traducción del Antiguo Testamento al latín, pero lo hizo con base en el texto masorético. Y como resultado de esta traducción de Jerónimo, que es la Vulgata, paulatinamente se dejó de usar la Vetus Latina. So therefore, the Vetus Latina is only preserved in quotations from the Vetus Latina in other authors. But about 2/3 of it can be reconstructed. Y por tal razón, la Vetus Latina solamente sobrevive en fragmentos que son citados dentro de obras de otros padres de la Iglesia, pero con base en los muchos fragmentos que tenemos, se puede reconstruir casi 66% de la Vetus Latina. So the Vulgate, Pope Damasus saw the different translations that were
also in the Vetus Latina that were circulating, and he wanted to make an end of it, to have one Latin translation for the whole church, and he ordered Jerome at the end of the 4th century, beginning of the 5th century, to make a new translation, Latin translation of the Bible. La razón por la cual Jerónimo fue comisionado a realizar una nueva traducción latina del Antiguo Testamento de la Biblia fue porque el Papa Damaso, al final del IV siglo y comienzo del V siglo, estaba preocupado por la diversidad de versiones del Antiguo Testamento que estaba en circulación en la forma de la Vetus Latina. Entonces, con el propósito de estandarizar la Biblia y tener una versión más autoritativa, él comisionó a Jerónimo. And one can still visit the cell of Hieronymus in Bethlehem, which is now under the floor of the cathedral there, because the ground floor has, of course, risen over the ages, where he apparently made this translation. Y hasta el día de hoy uno puede visitar la celda de Jerónimo en Belén y en un momento debajo del piso de la iglesia de ¿es una catedral? Yes. Del catedral en Belén. Now, Jerome, for his translation, used the Hebrew text. He was the one who introduced the principle of the Hebraica Veritas. So he wanted to use the not vocalized, because the vocals came a few centuries later, but the non-vocalized, standardized Hebrew text. Entonces Jerónimo se basó en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Fue el que introdujo la idea de Hebraica Veritas, que quiere decir en hebreo está la verdad. Y él se basó entonces en el texto masorético estandarizado pero consonántico. But he also looked at the Septuagint and also the revisions of the Septuagint when the Hebrew text, according to him, did not make sense or was dark or understandable or not understandable. Pero él también consultaba a la Septuaginta en sus varias versiones cuando el texto hebreo era más difícil de entender o cuando su significado no era muy claro. Now, the Vulgate steadily replaced the Vetus Latina, and from the 8th century it was the standard Old Testament text and for the whole church, until Luther made his new Bible translation, also this time based on the Masoretic text. Entonces, paulatinamente la Vulgata se fue reemplazando a la Vetus Latina hasta el VIII siglo y llegó a ser entonces el texto estandarizado y autoritativo de la Iglesia hasta que Lutero elaboró su propia y nueva traducción también con base en el texto masorético. This is for the Protestants because the Catholics remained with the Vulgate until the 20th century. Naturalmente esto solamente aplica a la iglesia protestante, puesto que la iglesia católica seguía usando la Vulgata hasta el siglo XX. Now, two more. The Targumim, and then later Peshitta. Targumim are the translations in Aramaic. Entonces hay dos testimonios más que vamos a mencionar brevemente, los Targumim y la Peshitta. Los Targumim son traducciones del Antiguo Testamento en arameo. No, the Targumim were originally only oral. It was done like we have here today. The priest or the rabbi read the Hebrew Bible, the Pentateuch verse by verse, and the other books 3 verses by 3 verses. Entonces el proceso de la elaboración inicial de los Targumim era oral, tal como nosotros estamos observando en el día de hoy. Alguien leía el texto hebreo inicialmente en voz alta y otra persona traducía al arameo. Con la Torah ellos hicieron una traducción de un versículo por un versículo y con los salmos y los profetas realizaron la traducción en grupos de 3 versículos. And the translator translated into Aramaic because the people spoke Aramaic, didn't understand Hebrew anymore. And, but the translation was a paraphrase,
more paraphrasing than what we have today here. You hope. Entonces el traductor tuvo que traducir al arameo, puesto que la gente mayoritariamente de esa época no manejaba el hebreo. Y la traducción era una paráfrasis, es decir, que no era una traducción muy literal, muy pegada a la versión original, sino más dinámica, como nosotros esperamos que está sucediendo hoy. Now, it was not only a paraphrase, but also sometimes also more homiletic. There was also some explanation involved in this translation. Pero además de ser una paráfrasis, era una traducción homilética que incluía algo de explicación en la traducción. And it was transmitted orally, so the next generation of Metargem, of translator, learned it from his predecessor, and he gave it further to the next generation. So it was the Targum, that this translation was transmitted orally for a long time. Y esta traducción se transmitió oralmente, entonces un traductor aprendía, memorizaba la traducción utilizando o con el beneficio de su predecesor. Y fue de esta manera que se fue transmitiendo los Targumim por varias generaciones. Now, the rabbis were not interested in this Targumim because this was for the ordinary people and who didn't know Hebrew. They concentrated on the Hebrew text. And until about the 5th century, when these Targumims became so important and having built up their own authority, then the rabbis started to put interest in those translations. Inicialmente los rabinos no prestaron mucha atención a los Targumim, puesto que eran básicamente herramientas para la gente no educada, para la gente común. Pero comenzando más o menos en el V siglo, los Targumim habían llegado a adquirir su propia autoridad, de modo que los rabinos llegaron a sentirse obligados a prestar atención también a los Targumim. So, and then the Targumim became standardized and were also written down. And so the Targumim are then also witnessed, but because they are based on the Hebrew standardized text, they reflect actually this tradition, the same tradition as the Masoretic text. Entonces, en esta época, ellos comenzaron a estandarizar y escribir los Targumim. Y ellos son, en cierto sentido, un testimonio independiente al texto masorético, porque dependen del hebreo, pero fueron basados en el texto estandarizado del texto masorético. Yes, and then the Peshitta. Peshitta is a further development of Aramaic for the Syriac-speaking people from the 2nd and 3rd century AD onwards. They made their own Syriac translation, and also the Syriac-speaking Christians a translation of their New Testament. But it is again for the Old Testament reflecting the Masoretic tradition. Y además existe la Peshitta, que es una traducción de la Biblia al siríaco, que es una versión más desarrollada del arameo. Esta es una traducción del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. La parte del Nuevo Testamento fue realizado por cristianos, pero la parte del Antiguo Testamento también depende de una versión hebrea, el texto masorético estandarizado. No. Because of this standardizado in 100 AD, it means that the most important text witnesses are the ones who precede this. The Masoretic text, or which are based on this Proto-Masoretic text, like the Masoretic text, the Septuagint, the Samaritan Pentateuch, and the Dead Sea Scrolls. The others, which are coming from those standardization, are secondary. Como resultado de este proceso de estandarización que sucedió en el primer siglo después de Cristo, por nuestros propósitos texto críticos, los
testimonios más importantes son los textos que no dependen de una versión estandarizada del Antiguo Testamento, sino que dependen del texto proto-masorético. Es decir, que las versiones que nos son más importantes para enriquecer nuestra comprensión del Antiguo Testamento son la Septuaginta, los textos de Qumran y Masada y el Pentateuco samaritano. This was the first exposition of the different witnesses. Now, what the textual history concerns, I will summarize this briefly. Before the Dead Sea Scrolls were found, before this was known, there was an understanding that there were three local, from locality, three local types of groups of texts. There was the one from Egypt, there was the one from Palestine, and then the one that was brought from Babylon to Palestine, and that replaced the Palestinian tradition. So the Palestinian was mostly found in the Samaritan Pentateuch. The Masoretic text came from Babylon, and the Septuagint from Egypt. Entonces, ahora muy brevemente vamos a parafrasear teorías de la historia textual. Previamente existía una teoría de tres tipos de textos locales, los tres ubicaciones geográficas con las que la gente asociaban distintas versiones del Antiguo Testamento eran Egipto, Babilonia y Palestina. La idea era que Babilonia representaba el texto masorético, que el tipo de Palestina era representado por el Pentateuco samaritano y el tipo de Egipto era representado por la Septuaginta. But we've seen in the beginning that in Qumran, on the Dead Sea Scrolls, all those three traditions were found side by side in one location. El problema con esta reconstrucción que dice que cada región geográfica tiene su propia tradición textual del Antiguo Testamento, lo que aprendimos de Qumran, como se mencionó al comienzo de esta charla, es que allá existían esos tres tipos de tradiciones textuales en el mismo lugar, en las mismas vasijas. Yeah. So that's why now there is the theory of the different traditions of text which were used for different purposes. Entonces se ha rechazado esta teoría de tres tipos de textos locales y hoy en día más dominante es la teoría de que se usaba distintas versiones o tradiciones textuales para propósitos distintos. You can compare it with today modern Spanish translations. You have the more literal translations like the Biblia de Jerusalén, and then you have the more free translations like the Biblia Dios habla hoy. Analógicamente uno lo puede comparar con el fenómeno de tener distintas traducciones modernas en el español. Por un lado tenemos traducciones más literales como la Biblia de Jerusalén y por otro lado nosotros tenemos traducciones más perifrásticas, más libres como la Biblia Dios habla hoy. And you have them today in the same library, one next to the other. And so it was in Qumran that you had the text which later then became the Masoretic text next to the text which was close to what later became or what was the Septuagint translation or the Samaritan Pentateuch and even a fourth own tradition. Y entonces, hoy en día nosotros tenemos en la misma biblioteca, en el mismo estante, tenemos varias versiones de la Biblia. Y el mismo fenómeno existe en Qumran. Ellos tenían allá diversos textos en el mismo lugar, algunos textos que representan la tradición que llegó a ser la tradición masorética, otros textos que representan la tradición de la Septuaginta, otros textos que representan la tradición que nosotros vemos hoy en día en el Pentateuco samaritano y otra tradición que es independiente. So it must be related to the use, for liturgical use or for the study of the Torah, for commentary, to commentate, or maybe for juristical use. They used a different type of text. Entonces se supone que estas distintas versiones se deben a los usos distintos que la gente tenía para la Biblia. Una versión tal vez para usos litúrgicos, otro uso para estudios exegéticos, otro uso para otros usos jurídicos. Por cada uso de ellos suponen que existía una versión, una tradición distinta.
Now, the method of textual criticism, well, there are two opinions about it. One opinion says we have to reconstruct the original text as closely as possible. Entonces ahora vamos a pasar a hablar brevemente de la metodología que se utiliza para la crítica textual. Entonces, con base en toda esta literatura, todos estos testimonios distintos que tenemos, ¿cómo es que uno trata de reconstruir cuál es el testimonio o la versión que debemos preferir? Una teoría es que uno debe utilizar toda esta información con el propósito de reconstruir la versión más original, la versión que más se asemeja al documento original. Another, well, what they do, they take the Masoretic text because it's the standardized in consonants 100 AD. They take this as a basis and compare then the different variants and waive them and then choose the best reading. Para tal acercamiento, uno comienza con el texto masorético, estandarizado en el primer siglo después de Cristo, y después uno echa miradas a los otros variantes para evaluar cuál versión parece ser más original. And then this reconstructed text is then the basis for the exegesis or for the preaching or for the Bible translations. Y entonces ellos usan este texto reconstruido como la base de las traducciones modernas y el estudio bíblico crítico, etc. Others say, well, because we cannot for sure reconstruct this original text, it always remains an hypothesis, the textual criticism must study all those different variants and then explain that the text in exegesis, explain it according to the Septuagint, to the Masoretic text, to the Pentateuch, and put them side by side. Pero hay otra filosofía de crítica textual que dice que en vez de tratar de reconstruir la versión original, lo que uno tiene que hacer es simplemente mirar las distintas versiones que existen y hacer una exégesis distinta para cada versión. And there we come to the principle of multiple violence, that some authors even accept in some cases that from the beginning the intention of the author was to have different possible interpretations. Y con base en esta observación surgió la idea, la noción de valencias múltiples. Y la idea de valencias múltiples expresa que tal vez desde el comienzo el autor original del texto construyó su texto de tal manera que tenía una ambigüedad intencional y que el autor quería que la gente entendiera los dos lados o los dos significados potenciales que podrían existir en un texto consonántico. But I will give an example of this later, a second example. A first example is what can happen when the Greek translation had a non-vocalized text in front of him. Then, of course, depending on which vocals were added, you could have another reading. Les voy a dar un par de ejemplos, pero comienzo con un ejemplo que ilustra lo que podría pasar cuando un traductor, traduciendo de hebreo a arameo, solamente tiene acceso a una versión consonántica, una versión que no tiene los vocales. For instance, the Hebrew word im, or the am, so the ayin mem, the consonants ayin mem, can be vocalized with the vowel i, im, meaning con, or with the vowel a, then it becomes am and means pueblo. Entonces, pensamos en la ambigüedad que puede existir con la palabra hebrea que se deletrea ayin mem. Esto se puede vocalizar con una jirek, que es como una i, y entonces se pronuncia im. Y la palabra im en hebreo significa con. Pero también se puede vocalizar con una vocal que es equivalente a una A, y entonces la pronunciación llega a ser am, y am en hebreo significa pueblo. Entonces, cambiando el vocal, la palabra puede ser im o am, con o pueblo. Now, the Septuagint
had the text only in consonants, and later the Masoretic vocalization put here the vowel A, which leads to the translation, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Entonces, el texto masorético, después de varios siglos, cuando ellos agregaron los vocales, agregaron la vocal que es equivalente a la vocal A en español, que significa que ellos entendieron la palabra como am. Y esto resultó en la traducción, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. But the Septuagint, who had the non-vocalized text, thought that it would be the vowel E, and translated it with meta, with, so con. Pero el traductor de la Septuaginta estaba leyendo la versión sin consonantes. Entonces, ese traductor entendió la palabra con el vocal que equivale al I en español. Entonces, tradujo la palabra como im, en español eso es con, y eso resultó en la traducción, los príncipes de los pueblos se reúnen con el Dios de Abraham, en vez de como pueblo del Dios de Abraham. And interesting is that the Biblia de Jerusalén has both translations, con el pueblo. Y lo que es Translated it interesante, twice. y lo que es interesante es que aunque esta palabra solamente ocurre una vez en el texto hebreo, es decir, que uno tiene que escoger entre una vocalización u otra, la Biblia de Jerusalén decidió traducir las dos palabras juntos. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, es decir, que ellos lo leyeron como si hubiera dicho im-am. That happens when you cannot choose. Eso es lo que sucede cuando uno no puede escoger. But what is original now? Is it pueblo or is it con? What is original? Well, we have to waive the two possible variants, and it is possible that the Septuagint, or most likely, did not want the nations, because it speaks about the nations, as the people of God, and therefore chose with the God of Abraham. And so the nations are not qualified as the people of the God of Abraham. Entonces la crítica textual busca evaluar cuál de estas lecturas es más original o más acertada. Y uno tiene que evaluar las distintas posibilidades y los factores que podrían iluminar cuál versión es más original. Lo que parece probable en este caso es que el traductor de la Septuaginta no aguantaba la idea de que las naciones también se llamarían parte del pueblo del Dios de Abraham. Entonces prefirió una traducción como una preposición, utilizando meta como una traducción de im, para evitar la implicación de que las naciones serían contados como parte del pueblo del Dios de Abraham. Now, a second example where this intentional double vocalization and interpretation is possible is in Cantares chapter 1 verse 2. Otro texto donde es posible que hay estas valencias múltiples, esta ambigüedad intencional en el texto consonántico hebreo, se encuentra en Cantares 1:2. It says in the second line, porque tus amores son mejores que el vino. La segunda mitad del versículo dice, porque tus amores son mejores que el vino. Now, in the Hebrew non-vocalized text, we only have dalet, dalet. La parte que es complicada es que la palabra aquí traducido como amores, en hebreo simplemente sin vocales es dalet, dalet. If you add the vowel O here, it means amor. If you add the vowel A, it means seno. Y si uno agrega la vocal O para que la palabra sea pronunciada dod, entonces significa amor. Pero si uno agrega la vocal A
a esos dos consonantes, dalet, dalet, la pronunciación llega a ser dad. Y la palabra dad en hebreo quiere decir seno. And then the sentence becomes porque tus senos son mejores que el vino. Entonces, con una vocalización alternativa, el texto no dice porque tus amores son mejores que el vino, sino porque tus senos son son mejores que el vino. And in Cantares, the text further on is congratulating the bride for her beauty, among other elements also, the breasts of the bride. Y vale la pena señalar que más tarde en el mismo libro, el autor de Cantares felicita a la novia por su belleza y en particular enumera entre sus múltiples características hermosas sus senos. So both translations fit very well in the whole book. Entonces las dos traducciones tienen sentido en el contexto más amplio del libro. Now, the author could have made it non-ambitious if he had used the word ahava for there, because then it was clear that the word meant not dot or the dat, but ahava. Then it was clear that he meant amor. Si el autor hubiera querido la confusión o la ambigüedad de esta palabra dad o dalet, él podría haber usado la palabra ahavá en hebreo, que también significa amor. O él podría haber usado la palabra shad, que significa seno. Entonces existía la posibilidad de evitar la confusión presentada por cualquier de esas dos traducciones. So therefore, in this case, it is possible that it was only ambivalent. Entonces es posible en este caso que la ambigüedad era intencional. And why? What has this to do with textual criticism? In the Jewish traditions, the Jewish text traditions, we find the translations amor. In the Christian traditions and translations by the Christian traditions, we find seno. Y esto es relevante para la crítica textual porque en las tradiciones de traducción judía nosotros observamos mayoritariamente la traducción amor. Ellos entienden la palabra en sentido de dod, pero los cristianos habitualmente traducen esta palabra como senos. So such a wordplay or double ambivalence or so ambivalence can be possible, but we have to be careful that we don't fall into the trap of postmodernism. Entonces es posible que haya un doble sentido o un juego de palabras intencional en este texto, aunque es importante que nosotros no caigamos en la trampa del postmodernismo. Because postmodernism says that all the meanings are decided by the readers, and if I see ambivalence, then there is ambivalence. And the author is dead. The author has no control over his text anymore. El postmodernismo dice que es el lector que determina todos los significados, todas las lecturas, y no importa lo que el autor habría querido decir. El autor es muerto en sentidos literales y figurados, y lo que importa es la interpretación del lector. And that is leading to chaos, because everybody can have their own interpretation, their own truth, and there is no truth anymore. Y yo creo que esta línea interpretativa nos guía al caos, porque todos tienen su propia interpretación, su propio significado, su propia verdad, y la idea de verdad objetiva deja de existir. There is something wrong here. Wait, I have to get out, I think. But I'll quickly some the final examples from the Book of Kings. Unos ejemplos más del libro de Reyes. Just a moment, because there was something wrong with that. Yes, from the Book of Kings. Well, I'll make this bigger, that you can see it. Now, what is done in textual criticism, I hope this is somewhat readable,
is you put the Hebrew and the most important textual witnesses. Of course, there is no Samaritan Pentateuch. The Pentateuch is not concerned kings, and it was never found in Qumran. So you only have the Hebrew text and the Septuagint as the most important witnesses, and they are put side by side. Entonces, para el proceso de la crítica textual, uno comienza alineando las dos versiones o las tres versiones más importantes, los testimonios más importantes. En el caso de Reyes, las dos versiones son el texto masorético y la Septuaginta, puesto que el Pentateuco samaritano no existe para libros que no son parte del Pentateuco. And we see here in the second book of Kings, chapter 23:1, the king sent, and they, in the Hebrew, with this vocalization, and they resembled to him all the eldest from Judah and Jerusalem. Entonces, el texto en hebreo, que no queda muy cómodo, dice que el rey ordenó y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén le añadieron a él. In the Greek text, it also says the king sent, and he collected to him all the elders of Jerusalem and Judah. Y en la versión de la Septuaginta dice también que el rey ordenó y él añadió o recolectó a sí mismo todos los ancianos de Judá y Jerusalén. So if you translate this back into Hebrew, it has the singular. This is the plural, this is the singular. Entonces, si uno traduce la palabra en griego, sunegagen, de la Septuaginta, que es singular, si uno lo traduce al hebreo, uno tiene que llegar a Yasaf, que es tercera persona singular, en contraste con el texto masorético, que es Yaasfu, tercera persona plural. The Vulgate and the Syriac has a passive. They were collected. So the eldest from Judah and Jerusalem were collected. Y la Vulgata y la Peshitta tienen una versión pasiva, una traducción en voz pasiva de este verbo también en tercera persona plural. Entonces ellos fueron llamados o fueron recolectados a él. So what's the original reading? What's the original reading? Now, Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lectura original? in the Bible de Jerusalem, is it the singular, I think? It's an infinitive. Infinitive. To collect. Ajá. Y en la Biblia de Jerusalén simplemente se escogió un verbo infinitivo. So he sent to collect. Entonces la idea es que el rey mandó para convocar o recolectar a su lado los ancianos de Judá y Jerusalén. Now, when we look at other places in the Old Testament where the king sent is used without an object, because there is no object, it does not say what he sends or who he sends, it usually is a mission of several persons, of servants, who did something. Entonces, cuando nosotros miramos a otros contextos del Antiguo Testamento en hebreo, cuando el rey o cuando alguien usando este verbo manda sin un objeto directo, un objeto del verbo mandar, habitualmente la idea es que la persona que está mandando está haciendo un despacho de uno o más personas. And so we should translate, the king sent a mission or servants, and they, plural, gathered all the elders from Jerusalem and Judah. Entonces uno habitualmente traduciría una frase así, que el rey mandó o hizo un despacho de mensajeros o siervos y ellos recolectaron o convocaron los ancianos de Judá y Jerusalén al rey. So the Masoretic text is very well understandable and can be considered as the older reading. Entonces, en ese sentido se puede entender bien el texto masorático y uno lo puede identificar como el variante más antigua. In verse 16,
of the same chapter, we read, King Josiah turned and he saw the tombs there on the mountain, Bahar, on the mountain. Ahora, pasamos al próximo versículo, donde hay otro problema de la crítica textual, y nosotros vamos a observar un fenómeno distinto. En versículo 16 dice que el rey Josías volvió y vio los sepulcros en el monte, en la montaña. The Targum goes with the Masoretic text, but the Septuagint has antepole. El Targum concuerda con lo que dice el texto masorético, indicando que el rey vio sepulcros en la montaña, pero en la Septuaginta hay otra lectura, hay otra variante, que dice que el rey vio las tumbas que estaban en la ciudad. And if you translate it back into Hebrew, it has ha'ir. Y en hebreo, si uno traduce el griego al hebreo, la palabra no es har, que es montaña, sino ir, que es ciudad. So it resembles each other, so a mistake can easily be made. Las palabras son similares, entonces uno puede imaginar cómo ocurrió un error. But in the ancient Hebrews did not bury their dead, the ordinary people, not in the city. They were built in caves in the mountains. Ahora, para entender esta diferencia textual, hay que entender que, por un lado, los hebreos antiguos enterraron su gente no en la ciudad, sino en tumbas en las montañas y en las afueras de la ciudad. While in the Greeks, it was normal to bury the dead in the town. Pero por el otro lado, en la cultura griega era bastante normal enterrar los muertos dentro de los límites de la ciudad. So it is very well understandable that the Greek translator misread, or as a result of the resemblance, changed this har in ir, intentionally or maybe not intentionally. Entonces uno puede entender por qué el traductor griego habría o confundido su lectura del hebreo o cambiado su traducción para que para que se encajara mejor con las prácticas culturales dominantes de su época, diciendo que el entierro sucedió no en las montañas, sino dentro de la ciudad. Now, in the same verse, something more dramatic happened. The text here, we see in the text here that it speaks about the man of God who proclaimed. And then in the Hebrew text, there is a lacuna, so to say. And then the Hebrew text continues here with what had predicted, what had said, who had said those words. Okay. Y en ese mismo versículo, algo más dramático sucede. Comienza diciendo que el hombre de Dios proclamó o profetizó algo. Después hay un pedazo de texto que solamente se encuentra en la Septuaginta, pero el texto hebreo simplemente pasa a decir el cual había enunciado. Entonces, el hombre de Dios profetizó, el cual había anunciado esto. I think even in Spanish, this sentence does not run very well. Y aún en español, esta oración no fluye bien, no tiene mucho sentido. In the Greek text has here a whole addition in the meaning of plus, something extra. Pero en el texto griego hay una adición, se agregó una porción de texto adicional que no se encuentra en el texto hebreo. And this addition ends with the same words, Isha Elohim, the man of God, as the last words before this lacuna. Y lo que es interesante es que esta parte adicional que se encuentra en el texto griego, pero no se encuentra en el texto griego, termina con la misma frase que se encuentra antes de la edición. Los dos textos, el texto hebreo termina con la palabra Ish Elohim,
el hombre de Dios. Y al final del texto injertado o del texto adicional que se encuentra solamente en griego, uno tiene la frase equivalente a Ish Elohim de nuevo. So the Hebrew copyist jumped from this to this. Entonces parece que lo que sucedió es que el copista del texto hebreo inicialmente tenía una versión hebreo más larga, pero accidentalmente saltó del primer lugar donde se dice Ish Elohim al segundo lugar donde dice Ish Elohim y omitió todo el texto adentro. So this is the retranslation into Hebrew, but we have to include it in our Bible translation and in our exegesis because it is part of the original text. It was by accident left out by the Hebrew copyist. Entonces parece que hubo un accidente y un copista hebreo perdió este pedazo de texto. De modo que hoy en día tenemos que reincorporar esta oración para que nosotros tengamos acceso a la versión más original. I have one more example of the Qumran, but maybe you'll We're probably going to wrap it up, I think. Probably going to conclude because we're... Yeah, okay. So yes, I had one more example of in the Dead Sea Scrolls on Samuel where something similar happened, where also a piece fell out because of two identical words. It's not in the Masoretic text, it's not in the Septuagint, but it is in a Qumran manuscript, and it belongs to the original text. Los reyes del Mar Muerto, que incluyen copias o versiones del texto del Antiguo Testamento, nos muestran que este mismo fenómeno sucedió en otros contextos, en el proceso de copiar el texto masorético, el texto que llegó a ser el texto masorético. Ahí nosotros observamos de nuevo un fenómeno donde un autor, un copista del texto masorético, saltó del lugar donde se mencionó el nombre de un rey al segundo lugar donde se mencionó el nombre del mismo rey y accidentalmente omitió todo un pedazo de texto, sin el cual la narración no tiene sentido. So yes, time is up already. I think I already went well over it. So I thank you very much for your attention, and I must say you are very excellent students. You've been very, very careful. Thank you. Bueno, ya hemos superado los límites de nuestro tiempo. Les agradezco por su atención y tengo que decir que ustedes son estudiantes impresionantes. Muchas gracias. Muchas. Muchas gracias al doctor Einikel. Ahora damos paso al doctor Tarcisio, quien hará su respuesta a esta ponencia. Flor. Buenas tardes a todos los excelentes estudiantes del doctor Eric Einikel. Pienso que para una persona promedio de nuestra sociedad, de nuestra época, no le resulta fácil entender la importancia de la crítica textual de la Biblia. Las personas de nuestra época, de nuestra sociedad, están acostumbrados o son lo que llamamos ahora los nativos digitales, acostumbrados a los mensajes rápidos, que viven sumergidos en eso que se llama realidad virtual, que puede ser como un oxímoron, una contradicción interna, que se comunican con frases a veces inconexas y que no sobrepasan los 140 caracteres y que prefieren digerir los grandes relatos en formatos de video, a veces con sucesión vertiginosa de imágenes y de música, de ruido. ¿Cómo explicarle entonces la importancia de trabajar con documentos tan antiguos como los que vimos acá y en ocasiones no tan bien conservados? Ustedes vieron papiros, pergaminos desgastados, rotos, con huecos, con manchas. ¿Cómo explicarle entonces a nuestro público más amplio la importancia de la crítica textual de la Biblia? Y es que hay que reconocer con sinceridad y con una
espina de pescado en la garganta, que a veces ni siquiera los líderes de la iglesia, los líderes religiosos, los formadores en la fe, los predicadores, los teólogos, los escritores, alcanzan a comprender bien la necesidad, la importancia de la crítica textual de la Biblia, porque las respuestas pastorales no siempre se fundamentan en serias opciones bíblicas y teológicas, y eso vale para todas las iglesias. La crítica textual del Antiguo Testamento es tal vez el campo más árido de los estudios bíblicos, en cuanto que no tienen una aplicación inmediata en la teología y en la pastoral. Y muchas veces, después de una ardua labor, las conclusiones a las que llega el especialista no pasan de ser hipótesis pasajeras, que se caen a veces muy rápidamente para desconsuelo del que tanto ha trabajado. Pudiéramos decir que la crítica textual se traza dos tareas. Por una parte, restaurar un texto dañado, tratando de llegar, si no al urtext que aparecía en la primera línea, sí por lo menos al texto más cercano a ese original. Es como una primera tarea de la crítica textual. Y por otra parte, una segunda tarea es rastrear la historia de la transmisión y del desarrollo del texto escrito. El campo sobre el cual desarrollan su tarea estos admirables especialistas como el doctor Heineckel, es un conjunto de testigos, de papiros, de pergaminos, de leccionarios, de citas de los padres de la iglesia, de textos rabínicos, en ocasiones de inscripciones aisladas o de frases aisladas. Entonces decía, el campo sobre el cual se desarrolla el trabajo de la crítica textual es un conjunto de testigos muchas veces fragmentarios y de no fácil lectura, muchas veces muy mal conservados. Hay que agradecerle a Dios que tengamos esos testigos, pero a veces nos lamentamos que estén en tan mal estado. A ello se añade que en dichos manuscritos, como acabamos de ver, hacen presencia toda clase de variantes, de lagunas, de glosas, de supresiones y de errores producidos por los copistas a lo largo de los siglos, algunas veces cambios intencionales, como vimos en la exposición del doctor Heineckel. Un campo adicional que no tenía previsto y que me acabo de dar cuenta, sobre el cual trabaja, o una tarea adicional de la crítica textual, es tratar de explicarnos a nosotros los ignorantes por qué se produjeron esos cambios. Tratar de hipotetizar por qué se produjeron esos cambios. ¿Cómo es posible que un copista haya pasado de decir que los sepulcros estaban en el monte a decir que estaban en la ciudad? Ba'ir. Error de oído. Le estaba dictando otro que era medio tartaleto. Eso es posible, ¿no? Que le estaba dictando uno que no leía bien y entonces el copista no entendió ar y lo cambió por ir. Se equivocó el ojo, saltó desde la primera mención de Isha Elohim a la segunda mención de Isha Elohim porque estaba cansado el copista, y cuando está cansado el ojo salta un renglón o un párrafo entero. Entonces, además, el especialista en crítica textual tiene que explicar los errores de otro para disculpar esos errores y hacer quedar bien al pobre copista. Ante ese panorama surgen dos preguntas. La primera es, ¿el texto bíblico que tenemos hoy responde fielmente al que escribieron los autores bíblicos? Da susto responder que no. Y la segunda pregunta es, ¿será que es posible reconstruir la historia de la transmisión del texto bíblico hasta llegar al urtext, al texto original depurado de errores, de añadidos, de supresiones que se han acumulado a lo largo de los siglos? Gracias a la crítica textual podemos responder afirmativamente a las dos cuestiones, aunque de manera un poquito distinta. Sin embargo, como se puede deducir de lo que venimos diciendo, el trabajo especializado requiere sistematicidad científica y rigor metodológico.
Exponerlo, como lo ha hecho el doctor Einike, requiere por igual conocimiento y capacidad de traducir esos problemas, esos métodos y esas conclusiones a nuestras categorías de pensamiento, que ciertamente son más ligeras que las del especialista. De la rica exposición del doctor Einike quiero destacar 3 elementos. El primero, el rigor académico de su trabajo y de su exposición. La terminología que empleó, los distintos testigos del texto bíblico que citó, las problemáticas que planteó y la exposición de las conclusiones y alternativas fueron presentadas con la precisión propia de la ciencia bíblica a su más alto nivel. Además, expuso sin temor sus conclusiones, sus convicciones con mucha serenidad. Eso me llamó la atención. Por ejemplo, que se apartó de un grupo de especialistas posmodernos que piensan que la verdad sobre el texto bíblico es subjetiva. Y lo hizo sin la pedantería que en ocasiones acompaña a los especialistas, que a veces los especialistas condenan a los adversarios al olvido o a la, no sé. En segundo lugar, quiero destacar la claridad pedagógica de la exposición. Ese contenido tan denso y especializado fue expuesto de manera didáctica y sencilla, en ocasiones hasta con una cierta pizca de jocosidad o de ironía o de ese descanso que le da a nuestra atención. Las 3 secciones en las que dividió o articuló mejor la exposición y la ayuda de las diapositivas favoreció que pudiéramos comprender la problemática que aborda la crítica textual, la seriedad con la que realiza su trabajo y la necesidad de la teología y la pastoral. Y ese es el tercer aporte que yo quiero valorar. Es el deseo de que el trabajo tan arduo y tan árido de la crítica textual ayude a iluminar los problemas teológicos y pastorales. El doctor lo expresó de forma explícita al comienzo y al final de la conferencia y lo dejó percibir a lo largo de toda la exposición. Es la finalidad y la meta de su trabajo, que la crítica textual es el instrumento para hacer cada vez más confiable el texto bíblico, para desarrollar una teología fundada sobre la roca firme de la palabra y unas comunidades de fe capaces de testimoniar al mundo el mensaje sólido de la palabra de Dios o del Evangelio. El mejor agradecimiento que podemos darle por su conferencia, doctor Einike, es el compromiso por empeñarnos, por seguirnos empeñando en el estudio de las ciencias bíblicas y en el progreso de nuestras disciplinas teológicas. Muchas gracias, doctor Einike, por su conferencia. Dankeschön, Herr Professor. Damos gracias al presbítero y doctor Tarcisio Gaitán de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ahora escuchamos la respuesta del doctor Theo Donner. Muchísimas gracias, doctor Einike, por la exposición tan transparente, lograr entender algo tan complejo en una exposición de 1 hora, hora y media, fantástico. A mí me dieron unos 510 minutos para responder a la... Si usted necesita irse antes de tiempo, bien puede, sí. Vengo al tema de la Septuaginta y la historia del texto del Antiguo Testamento desde un ángulo muy específico, que es el uso que se hace del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Cuando los autores del Nuevo Testamento están citando, ya sea por cita explícita, ya sea por alusión, el texto del Antiguo Testamento, y lo hacen en griego, lo tenemos allí en un Nuevo Testamento que está en griego. Y cuando uno empieza a hacer el estudio del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ahí se utiliza el texto de Nestlé Aland, donde uno encuentra de que al lado del texto del Nuevo Testamento uno encuentra notas que muestran en el margen
donde hay otros textos que coinciden con eso. Este es tomado de Mateo, capítulo 5, ese es versículo 9 que nos interesa especialmente. Uno nota que la mayoría es de Hebreos, de 1 de Juan, de Apocalipsis, pero que también hay aquí un texto del Antiguo Testamento que se está mencionando. Proverbios 10:10. Y el texto en Mateo es: bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y según Nestlé Aland, encontramos alguna resonancia con el texto de Proverbios 10:10. Pero cuando ustedes van a Proverbios, y estoy citando aquí la Biblia de las Américas, lo que encontramos es que el texto dice: el que guiña el ojo causa disgustos, y el necio charlatán será derribado. ¿Ustedes pueden ver algo allí sobre hacer la paz? ¿Es un error de Nestlé Aland? Pero, si volvemos a Nestlé Aland, nos damos cuenta que puso aquí una cosa detrás del texto, una referencia a la Septuaginta. Está sugiriendo de que nosotros debemos mirar este texto en la Septuaginta, específicamente. Aquí está la versión en hebreo, una letra horrible, no sé si es entre fenicio y cuadrado, pero aquí tenemos la misma terminación en el versículo 10 que también encontramos en el versículo 8. De pronto lo notaron en la versión al texto en español, vemos que el versículo 8 y el versículo 10 terminan con exactamente la misma frase. Curioso eso. Y efectivamente está así traduciendo correctamente el hebreo. Cuando vamos al griego, encontramos que la segunda parte del versículo 8 y la segunda parte del versículo 10 es completamente diferente. Y lo interesante es que ahora, en el griego, en la Septuaginta de Proverbios 10:10, encontramos este verbo eireino poieo, hacer la paz. En nuestras versiones en español, solamente, es que sabe que aquí hay un tipo de Microsoft y por eso no quiere funcionar. En las versiones en español, solamente en la Biblia del Peregrino, encontramos que se da una traducción en el texto que corresponde a la Septuaginta: quien reprende abiertamente trae remedio. El texto de la Septuaginta se traduce literalmente: el que reprende con denuedo, es un término que encontramos mucho en Hechos cuando se habla de predicar con denuedo. El que reprende con denuedo, este es el que hace la paz. Aquí sería un caso donde posiblemente el texto de la Septuaginta nos ayuda a recuperar el sentido original de Proverbios 10:10, que por algún error de copista, ya hemos hablado mal de los copistas bastante en estas charlas, estaba llegando al final de la tarde, ya estaban por mostrar El Chavo del Ocho en televisión, entonces se copió sencillamente lo que ya estaba dicho y ahí en el hebreo se perdió esta versión. Pero noten que esto también tiene implicaciones muy interesantes para la exégesis. Primero, este verbo, eireine poieo, hacer la paz, en toda la Septuaginta ocurre una sola vez, allí en Proverbios 10:10. El término paz se encuentra en diferentes partes, pero ese verbo es solamente aquí. Y tiene implicaciones exegéticas muy interesantes, porque cuando nosotros leemos la bienaventuranza, pensamos, bueno, se está diciendo bienaventurado a los que son conciliadores, amables, los que hacen la paz, pero eso no es lo que dice el texto de Proverbios 10:10 en la Septuaginta. Hace el contraste entre el que guiña con el ojo, el que deja pasar la maldad, se hace cómplice, guiña el ojo y todo eso, se contrasta con el que reprende con denuedo. Este es el que hace la paz. Da una resonancia un poco diferente a las palabras de Jesús en las bienaventuranzas.
Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento y los usos de textos, perdónenme que esa cita está en inglés, las demás van a estar en español traducidas. Aquí se está citando un texto sobre Marcos, el Evangelio de Marcos, donde el autor Craig Evans está sugiriendo de que dentro de las alusiones y citas en Marcos del Antiguo Testamento se puede encontrar citas tomadas del griego, citas tomadas del hebreo, proto-masorético, y citas de arameo o proto-targum. Interesante, incluso él da una lista completa, ustedes no van a tener tiempo para copiar todo eso, hablan conmigo después, les mando la diapositiva para sacarlo de exactamente cuáles serían las citas que encontramos allí. Esto tiene implicaciones importantes, porque cuando nosotros empezamos a mirar el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, una de las cosas que más sorprende al lector es que compara lo que dice aquí en el Nuevo Testamento con el texto del Antiguo Testamento y parece no coincidir. Está la pregunta de las modificaciones que entraron al texto. Si la persona hace una enmienda a propósito, y ahí está la mención de Qumran, porque se ha pensado en que el Pesher de Habacuc, de Qumran, que allá los que están interpretando el texto de Habacuc están cambiando el texto a propósito para que quepa mejor con la interpretación que quieren sacar de ahí. ¿Quién sabe? Por lo menos, darnos cuenta de la complejidad de las diferentes versiones nos ayuda a ver de que de pronto el autor del Nuevo Testamento está escogiendo una versión en vez de otra para citar. Puede tratarse sencillamente de que la memoria no le funciona en ese momento, tal vez no tenía ahí su versión de las Sociedades Bíblicas Unidas por delante para chequear si eso era exactamente. Piensen lo que ustedes hacen cuando predican. Ustedes siempre logran pensar exactamente en la palabra cómo está la cita o están citando de memoria. Son diferentes explicaciones de por qué se pueden dar estas modificaciones. Un autor de más o menos reciente, este es final de los años 90, dice que, por ejemplo, en el caso de Pablo, 60% de las citas explícitas del Antiguo Testamento, los escritos de Pablo, presenta alguna variación frente al texto de la Septuaginta y que se trata de modificaciones que hacen que la cita ahora se ajuste más al contexto donde Pablo lo usa. Está cambiando a propósito el texto. El mismo autor dice que la práctica de modificar citas, cuando un autor clásico está citando a Homero, está citando a un dramaturgo, a Eurípides u otro, la práctica de modificar citas para hacerles coincidir con el propósito retórico de quien está usando la cita, coincide con la práctica literaria normal del mundo antiguo y saca la conclusión que la mayoría de las modificaciones que se pueden señalar en el Nuevo Testamento poco afectan el significado del texto original y en aquellos casos donde sí lo afectan las modificaciones se pueden explicar como un intento sincero por entender un pasaje particular dentro del contexto de la cultura y o la comunidad del mismo autor. Quisiera hacer una observación también en cuanto a... Quisiera hacer un comentario sobre lo que se dijo al puro final y con eso termino, prometo. Se habló de la tendencia hoy en día en la exégesis posmoderna de suponer que sencillamente todo vale, todo está permitido. Mi verdad es mi verdad y nadie lo cambia, que la lectura del texto es una producción de sentido. Y el otro lado está el propósito del autor. Entonces, quisiera comentar nomás un caso. Esto está sacado de un texto que se escribió hace rato ya. No hay que culpar al Señor. Van más de 55 años entonces. Él dice, es bien sabido que el dicho de Isaías se refiere, Isaías 7:14, que la alma, la virgen, la mujer joven, concebirá y dará a luz. Es bien sabido que el dicho de Isaías se refiere a un evento de su propio tiempo y que la palabra hebrea alma no significa una virgen, sino solo una mujer joven. Pero justamente el tipo de trabajo que hemos hecho en esta tarde
debe darnos mayor sensibilidad frente al texto que se está analizando y no hacer este tipo de observación. El autor no pudo haber hablado de eso y el término no significa eso. Déjeme nomás mencionar algunas de las consideraciones para tener en cuenta. Primero, el texto de Isaías 7:14 está en medio de un contexto literario, una sección que va desde Isaías 7:1 hasta el capítulo 9, versículo 7, y en esos capítulos el tema de niño, nombre, señal, es un tema que se repite constantemente. Aun cuando Dios envía a Isaías al rey Acaz, tiene que llevar consigo a un niño con el nombre Shear Yashub. Un remanente volverá. Ese niño también es una señal. ¿Sí? Es algo que va por toda esa porción, es un hilo conductor. Además, las referencias históricas, al comparar Isaías y Segundo de Reyes, y hay evidencias de que los dos están muy relacionados, son referencias históricas, tal como el texto está ahora, que ya no permiten pensar en Ezequías como el niño en el cual se cumple la profecía, porque se nos dan datos y fechas que significan que Ezequías ya había nacido 8 años antes. Se debe tener en cuenta que el contexto está a la vez enfatizando y complicando la relación entre el niño de Isaías 7:14 y el de Isaías 8:3. ¿Cómo es el nombre del niño de Isaías 8:3? Maher Shalal Hashbash. Es muy similar al nombre de uno de los actores que recibió un Oscar el domingo, sí, el de la película Moonlight. Mahershala Ali, algo así. Tanto énfasis como complicación de los dos, y el uso que se hace de la frase Dios con nosotros, Emmanuel, en el capítulo 8, 2 veces más, es parte de esa complicación. Y está la pregunta, perdóname que aquí el aparato Apple no quiso con el hebreo y el griego de mi texto. ¿Por qué el traductor de la Septuaginta de Isaías optó por traducir la palabra alemá, piénsenlo en hebreo, mujer joven, con la palabra partenos, virgen? Y el corolario, al tiempo de él hacer la traducción, ¿cuáles eran las expectativas que este texto generaba para el traductor y los judíos de su tiempo, que pudieran justificar esta traducción? Es otra consideración. Si ustedes hacen un repaso de las veces que aparece el término en el Antiguo Testamento, el término alemá, mujer joven, indica que siempre se usa para una mujer joven que no ha entrado al matrimonio todavía. El término no se hubiera usado para hablar ni de la esposa del rey Acaz, ni de la esposa de Isaías. Y por último, noten que el uso de Isaías 7:14 por parte de Mateo ocurre en medio de unos capítulos que muestran que Mateo tiene en cuenta toda esta porción, Isaías 7:1 hasta 9:7, para las diferentes resonancias escriturales que él establece alrededor de Jesús. Hay una cita explícita, por ejemplo, en Mateo 4:15 y varias alusiones. Estoy tratando con estas observaciones sencillamente mostrar cuáles son las implicaciones para la exégesis de lo que estamos escuchando hoy del Dr. Einikel sobre la historia del texto y cómo eso afecta nuestra lectura de las citas bíblicas, citas del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Damos gracias a los doctores Einikel, Tarcisio Gaitán y el doctor Theodor por sus ponencias. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, a los estudiantes y docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Católica Luis Amigó, y a nuestros estudiantes y profesores de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. El Señor les bendiga y estamos despedidos.